Velábamos a mi abuelo en su casa, hasta que esa cosa entró por la ventana para llevarse el cuerpo. No me gusta hablar de esto, pero cada que veo un pájaro grande en la noche, siento que algo dentro de mí se paraliza. Esto pasó cuando murió mi abuelo. Él vivía solo en una casa vieja, a las afueras de la ciudad. Era de esos hombres tranquilos, callados, valiente, pero con una mirada que a veces daba miedo, como si cargara cosas que nunca quiso contar. Él murió mientras dormía, sin ruido y sin poder despedirse de nadie. Cuando la familia recibió la noticia, decidimos ir a velarlo a su propia casa, como él hubiera querido. Esa noche éramos pocos, mis padres, 2 tías, mi primo y alguna que otra gente del pueblo. Afuera el monte estaba completamente oscuro, y el silencio era demasiado profundo, como si algo estuviera esperando. Recuerdo que esa noche todo empezó con el perro de mi abuelo. Dover era un perro viejo, casi ciego, que apenas se movía, pero esa noche no dejaba de gruñir. No ladraba normal, era un gruñido bajo, pero constante, como si estuviera viendo algo que nosotros no. Déjenlo, los animales sienten la muerte, dijo mi papá. Yo no creí que fuera eso, porque el perro no miraba el ataúd, él miraba la ventana, y así pasó como 1 hora, o tal vez 2. El ambiente se volvió pesado, incómodo, nadie hablaba ya, solo se escuchaba el tic-tac de un reloj viejo en la pared, hasta que de pronto algo golpeó el techo. Fue un sonido seco, como si hubiera caído algo. Todos nos quedamos en silencio, y luego se escuchó otro golpe, pero ahora más cerca, como si se estuviera arrastrando por el techo. Seguramente es un gato, dijo una de mis tías nerviosa, pero entonces escuchamos las garras, rasguñando lento, como caminando encima de la casa. Dover el perro empezó a ladrar desesperado, y de pronto el ruido se detuvo justo arriba de la sala, encima de nosotros. Nadie se movía, y entonces escuchó un golpe en la ventana. Fue fuerte, como si algo hubiera intentado entrar. Todos volteamos al instante, y ahí lo vimos, una sombra enorme pegada al vidrio. No era un pájaro normal, era demasiado grande. Sus alas parecían cubrir toda la ventana, y sus ojos, Dios, sus ojos reflejaban la luz de las velas, pero no como los de un animal. Parecían atentos, conscientes, como si supieran perfectamente lo que estaba pasando adentro. No abras, susurró mi mamá, pero no hizo falta, porque la ventana se abrió sola, no de golpe, sino lentamente, como si alguien la empujara desde afuera con cuidado. Y ahí fue cuando esa cosa entró. El sonido de sus alas fue lo peor que he escuchado en mi vida. No era un simple aleteo, era pesado, denso, como si cada movimiento cargara algo más. El aire se volvió frío. Esa cosa se posó directamente sobre el ataúd y nadie de los presentes reaccionó. No sé por qué, pero nadie se movió. Tal vez porque no podíamos. Era como si el cuerpo no respondiera. El perro lloraba escondido debajo de la mesa, y esa criatura comenzó a inclinar la cabeza. Observó el rostro de mi abuelo, como reconociéndolo, como si ya hubiera visto antes a ese hombre. Y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Emitió un sonido, pero no era un chillido, era como una voz, grave y rota, como si intentara imitar palabras humanas. Y luego lo comenzó a picotear, no de forma desesperada, era lento y preciso, directo al rostro, como si buscara algo específico. Ese fue el momento en el que todos reaccionamos. Mi papá se levantó de golpe y gritó. Mi primo agarró una escoba y yo solamente estaba paralizado. Ellos intentaron espantarlo, pero esa cosa no se movía. Solo volteó a verlos y en ese momento entendí algo horrible. Él no les tenía miedo.
Para nada. Era como si nosotros fuéramos los intrusos. Finalmente, entre tanto grito, aquella cosa logró alzar el vuelo. Pero antes de salir se detuvo en la ventana y volteó. Miró por última vez el ataúd, como si esa cosa quisiera hablar. Y luego se echó a volar y desapareció en la oscuridad. Nadie de los presentes hablaba. De nuevo invadió el silencio. Cuando nos acercamos al cuerpo de mi abuelo, ya era muy tarde. Su rostro tenía marcas. Mi padre de inmediato tapó el ataúd. Dijo que no era bueno que la gente lo viera así. Una señora que ahí se encontraba se retiró esa noche, pero al poco rato volvió con otra señora del pueblo. Era una mujer anciana, de esas que saben cosas que nadie explica. Ella ya sabía lo que había pasado y no se sorprendió. Solo dijo que esa cosa no era un animal. La gente le preguntó qué era, y ella simplemente respondió que hay cosas que vienen por los muertos, pero no por el cuerpo, sino por lo que queda en ellos. ¿Qué quiere decir?, le preguntó mi papá. La mujer nos miró a todos, pero se detuvo en mí. El aire se volvió pesado otra vez. Algunos no se van completos, y hay quienes lo saben, y vienen a recoger lo que falta, dijo la señora, pero lo que más me inquietó es que cuando dijo eso, esa señora me miraba a mí. Después apartó la mirada, pero desde esa noche yo no puedo dormir bien, porque algunas noches escucho algo en el techo, como rasguños y pasos, y a veces un golpe suave en la ventana. Por las noches siempre la dejo cerrada. No sé si solamente es mi mente que me hace imaginar cosas, pero desde esa noche tengo miedo correr el mismo destino que el abuelo. Sea lo que sea, comprendí que estas cosas existen, y si pasan es por algo. Gracias por escucharme, comunidad. Buenas noches. A mi primo le prestaron 200 pesos, y aún después de morir, él regresó para pagarlos. Nunca olvidé esa noche, y no porque haya pasado algo extraño en el baile, sino porque algo regresó antes que él. Mi primo Luis tenía 19 años. Era de esos que no le temían a nada. Siempre decía que la vida era para vivirse, no para obedecer advertencias, y quizá por eso nadie logró detenerlo aquella noche. Todo empezó un viernes. Desde la mañana mi tía Rosa estaba inquieta. No sabía explicar por qué, pero decía que sentía algo raro en el ambiente. A veces las mamás sienten cosas que uno no entiende, pero Luis solo se burlaba. «Ya estás como siempre, amá», decía riéndose. Esa noche había un baile en el pueblo vecino, un evento grande, con banda en vivo. Luis llevaba toda la semana esperando ese día, pero cuando empezó a alistarse, mi tía fue firme. «No salgas hoy, hijo. Quédate. No me gusta cómo se siente la noche», le dijo. Luis rodó los ojos. «Otra vez con eso, mamá. Si solamente voy un rato, luego me vengo», le dijo. «No, Luis. Hoy no salgas, por favor», le respondió mi tía. Hubo un silencio incómodo y largo, de esos que pesan. Entonces él suspiró como fastidiado y le dijo: «Bueno, está bueno, amá. Al menos préstame 200 pesos», le dijo. Mi tía dudó, pero al final aceptó. Se quedó mirándolo un rato, como si esa decisión fuera más importante de lo que parecía. Finalmente sacó un billete de su monedero. Era un billete algo viejo, con una esquina ligeramente rota. «Es lo único que tengo. Cuídalo», le dijo. Luis lo tomó y al instante sonrió, y salió de la casa sin despedirse. Pasaron unas cuantas horas. La casa se quedó en silencio. Mi tía intentaba distraerse viendo la televisión, pero no dejaba de mirar el reloj. Yo estaba ahí con ella en su cuarto, tratando de tranquilizarla. «No pasa nada, tía. Ya ve cómo es Luis.
Al rato regresa, le dije, pero ella no me respondía. Simplemente miraba hacia la puerta, como esperando a que Luis tocara la puerta y que le avisara que ya había regresado. Bueno, pues el tiempo pasó. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando escuchamos un ruido. Algo en la sala, como pasos suaves y lentos. Mi tía levantó la mirada. «Ya llegó», dijo en voz baja, pero no se levantó de la cama. Es más, ni siquiera volteó completamente hacia la puerta. Era como si algo dentro de ella le dijera que no debía mirar. Yo tampoco me moví. Solo escuchamos aquellos pasos que iban y venían. Luego se escuchó el sonido de algo colocándose sobre la mesa. Un ligero toc. Y después hubo silencio. «Luis, ¿ya llegaste?», preguntó mi tía. No hubo ninguna respuesta. Entonces me levanté de la cama para ir a ver quién había llegado. Cuando estaba a punto de salir del cuarto, le entró una llamada a mi tía. Yo salí, pero no encontré a nadie afuera, y entonces regresé al cuarto. Pero esa llamada rompió algo en el ambiente. Mi tía se levantó lentamente. Al principio no dijo nada, solo escuchaba a quien le llamaba por teléfono, pero su rostro cambió. Primero con confusión, luego como con miedo, y finalmente algo que nunca había visto en ella, un vacío absoluto. «No», susurró y se le cayó el teléfono de sus manos. «¿Qué pasa, tía?», le dije y de inmediato corrí hacia ella. «¿Qué pasó, tía? Dime», le decía, pero ella no me contestaba. Simplemente repetía, «Pero si él ya había llegado, pero si él ya había llegado», decía. Alcancé a escuchar que la persona que llamó estaba diciendo algo, así que tomé el teléfono del suelo. «Bueno», dije. «¿Es usted familiar de Luis?», preguntó la voz de un hombre. «Sí, ¿qué pasa?». Ese hombre dijo ser un amigo de Luis, y con la voz entrecortada y muy apenado, dijo que habían tenido un accidente en la carretera y que desafortunadamente Luis había fallecido en ese lugar hace aproximadamente 1 hora. Después de que escuché eso, sentí como un frío recorrió mi cuerpo. Volteé a ver a mi tía. Ella estaba llorando, pero no como alguien que acaba de recibir una noticia, sino como alguien que ya lo sabía. Entonces lo recordé: los pasos, el sonido en la sala, el toque sobre la mesa. Y para esto, cuando salí a revisar, yo no llegué hasta la mesa. Mi tía tampoco había salido del cuarto. Juntas fuimos hacia la mesa, y en ese momento el aire se sentía pesado, como si la casa estuviera distinta. Cuando nos acercamos a la mesa, ahí estaba. Era el billete, los 200 pesos. Mi tía tomó el billete con sus manos temblorosas, lo miró y comenzó a llorar más fuerte. Es el mismo billete», dijo. Ella señaló la esquina rota, tal como lo recordamos. No había duda, era ese mismo billete, el mismo que ella le dio antes de salir. Ese billete no podía estar ahí, porque yo vi cómo Luis salió de la casa. Es algo que no tenía sentido. Mi tía no quiso hablar del tema durante mucho tiempo, pero lo más extraño no fue que el dinero regresara, ni siquiera que escucháramos pasos. Lo que más me marcó fue entender algo. Cuando escuchamos esos ruidos, cuando pensamos que Luis había vuelto, en realidad ya no era él, o al menos ya no estaba vivo. Dicen que cuando alguien muere de forma repentina, su espíritu no entiende lo que pasó, que intenta regresar, que busca cerrar algo pendiente. Y Luis no se despidió. Él no obedeció a su mamá, no escuchó, pero sí cumplió con algo. Le regresó el dinero a su mamá, ya que ella le dijo que era lo único que tenía. Hasta el día de hoy, ese billete sigue guardado. Mi tía nunca lo quiso gastar.
ni quiso tocarlo demasiado. Y ella dice que a veces, en noches muy silenciosas, cuando la casa está completamente en calma, se vuelve a escuchar un leve toque en la mesa, como si alguien todavía estuviera regresando cosas. Y mi tía dice que ese es mi primo Luis, que de vez en cuando viene a regresar el billete. Yo no sé interpretar esto. No sé si vino a despedirse, o no sé si no sabe que su alma ya trascendió. Les agradezco por escuchar esta experiencia familiar. Buenas noches. Una noche mi perro habló. Nos dijo que no abriéramos la puerta, pero no le hicimos caso. En el rancho de mis abuelos siempre hubo silencio. No ese silencio tranquilo, sino uno pesado. Ahí vivíamos 6 personas y un perro. Se llamaba Sombra. Era un perro grande y negro, de esos que no ladran por cualquier cosa. Pero había algo raro con él, algo que todos notábamos, pero nadie quería decir en voz alta. Sombra siempre miraba cosas que no estaban ahí. Él se quedaba fijo, viendo hacia la nada, siguiendo algo con la cabeza y gruñendo bajito, como si alguien le estuviera susurrando. Pero lo peor pasó una noche. Eran como las 2 de la madrugada. Yo estaba despierto porque en el campo el sueño nunca llega fácil, y de repente escuché algo en el patio. No era un ladrido, era una voz, bajita y rasposa, como si alguien hablara con la garganta seca. No lo dejen entrar, escuché. Me quedé congelado al instante. Al principio dudé y pensé que era mi abuelo o alguien afuera, pero entonces volvió a escucharse. No lo dejen entrar, ya viene. Esa vez supe de dónde venía aquella voz. Era del patio, de donde estaba Sombra. Me levanté con miedo y abrí la puerta despacio. Y ahí estaba, justo en la entrada como siempre. Pero no estaba viendo hacia afuera. Estaba viendo hacia la casa, directo hacia mí. Sus ojos no se veían como siempre. Reflejaban la luz, pero no como un perro. Se veían humanos. Y entonces habló otra vez. «Cierren la puerta», me dijo. Sentí que el cuerpo se me heló. Quise gritar, pero no pude. Cerré la puerta de golpe y me metí corriendo hacia el cuarto. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente nadie me creyó. Mi abuelo hasta se enojó. Dijo que los perros no hablan y que yo estaba soñando. Pero mi abuela, ella no dijo nada. Solo se quedó viendo a Sombra, como si ya supiera algo. Ese mismo día al atardecer pasó otra cosa. Para esto yo había amarrado a Sombra con un mecate viejo junto a un poste. Algo en mí me decía que Sombra no debería estar suelto. Ni siquiera pedí permiso. Y al atardecer, Sombra no dejaba de jalar la soga, pero no como cuando quiere soltarse. Era diferente. Era como si estuviera desesperado. Gruñía, lloraba y no dejaba de ver hacia el camino de tierra que llevaba al rancho, como si estuviera esperando algo. Esa noche mi abuelo decidió soltarlo, pero Sombra estaba irreconocible. Se la pasaba ladrando hacia el monte. Daba vueltas por toda la casa. Estaba muy inquieto. Mi abuelo se molestó porque no le hacía caso, así que tomó de nuevo ese mecate y lo amarró junto a un poste, pero esta vez lo amarró más fuerte. Una vez hecho esto, Sombra ya no ladró, no gruñó, solo se quedó mirándonos, como si supiera que no íbamos a entender algo. O más bien, como si quisiera hablarnos para contarnos qué estaba pasando. Esa noche nos fuimos a dormir. Pasaron 3 días y Sombra siempre estuvo amarrado a ese poste. Fueron los 3 días más normales, demasiado normales diría yo, y eso fue lo que me dio más miedo. Sombra ya no ladraba, ya no gruñía, ya no lloraba, y la cuarta noche llegó, sin aviso, sin ruido. Estábamos cenando cuando tocaron a la puerta. 3 golpes se escucharon.
lentos y secos. Mi abuelo se levantó, pero mi abuela lo detuvo. «No abras», le dijo. Todos nos quedamos en silencio. Los golpes volvieron, pero esta vez más fuertes. Y entonces Sombra empezó a aullar, pero no como antes. Ese aullido era de terror. Mi abuelo molesto se levantó de la mesa y abrió la puerta, y afuera no había nadie. Pero el aire cambió. Se sintió frío, pesado, como si algo hubiera entrado a la casa, aunque no lo vimos. Sombra por su parte seguía ladrando y estaba mirando directo hacia la puerta principal. Esa noche nadie durmió. Se empezaron a escuchar pasos en el techo, en las paredes, respiraciones en los cuartos, pero cuando revisábamos no había nada. Todo en el ambiente era completamente diferente, como si algo hubiera entrado a la casa y no nos hubiéramos dado cuenta. Y fue hasta la madrugada cuando todo se quedó en silencio, de golpe. Y entonces lo notamos. Sombra ya no estaba. Así de la nada dejó de ladrar. Salimos corriendo al patio y el poste seguía ahí. El mecate también, pero estaba roto. No estaba cortado ni mordido. Se soltó, dijo mi abuelo, pero no sonaba convencido. Ya no podíamos hacer nada, así que simplemente regresamos para intentar dormir. A la mañana siguiente lo buscamos por todo el rancho, por los caminos, por el monte. Gritamos su nombre, pero nada. Sombra nunca volvió. Días después mi abuela nos contó algo que nunca había dicho. Dijo que esa noche que tocaron a la puerta, ella también lo escuchó, a Sombra, pero no en el patio. Dijo que una vez que mi abuelo se levantó, ella escuchó lo siguiente: «No me dejen entrar». Lo raro fue que solamente lo escuchó ella. Dijo que lo escuchó desde la ventana y que quien habló era Sombra, porque no era la primera vez que ella lo escuchaba. Desde entonces, nadie en la familia vuelve a abrir esa puerta cuando alguien toca de noche, porque nunca supimos si lo que entró esa noche a la casa fue lo mismo que hizo hablar al perro, o si cuando Sombra se fue, no fue para escapar, sino para llevarse lo que estaba afuera, para que no pudiera quedarse en la casa. Ya he escuchado otros relatos donde hay gente que escucha hablar a sus perros, y créanme, es más aterrador de lo que suena, y lo digo por experiencia propia. Gracias por escucharme. Cada madrugada algo tocaba a mi puerta, hasta que por poco le abro. Después entendí que lo que estaba afuera no quería entrar, quería que yo saliera. Hola comunidad, me llamo Laura. Nunca supe exactamente en qué momento empezó todo, porque al principio parecía algo insignificante. Vivíamos en una casa pequeña, en una colonia tranquila en Monterrey. Era de esas casas donde todo se escucha, los pasos del vecino, los perros a lo lejos, incluso hasta cuando alguien arrastra una silla. Por eso fue que noté el cambio. El primer sonido fue leve, fue algo así como un susurro. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando abrí los ojos sin razón. No sabía por qué hasta que lo escuché. Alguien estaba como hablando. No entendía lo que decía. Era como una voz apagada. Parecía venir desde el patio. Así de buenas a primeras pensé que alguien se había metido, pero no escuché pasos ni tampoco movimientos. Simplemente estaba escuchando esa voz. Me quedé quieta un momento, tratando de identificar palabras, hasta que pude distinguir algo. Hijo. Escuché claramente esa palabra. Enseguida se me enchinó la piel. Me levanté lo más rápido que pude y fui de inmediato a revisar la casa. Pero primero corrí al cuarto de mi hijo. Todo estaba completamente normal. No había nadie dentro de la casa. Entonces me acerqué a la ventana. Miré hacia el patio,
pero afuera todo estaba completamente en silencio. Bueno, simplemente regresé a dormir, aunque siendo sincera, ya no dormí bien esa noche. Trataba de estar al pendiente. Algo en mi interior no me dejaba estar tranquila. Esa palabra, hijo, no me dejaba estar en paz. Tenía miedo, pero lo peor estaba por venir. Esto solamente era el principio. En las noches siguientes, esa voz regresaba, siempre a la misma hora. A veces parecía lejana, otras veces tan cerca que sentía que estaba del otro lado de la pared. Pero había algo extraño. Cada vez sonaba más clara, como si se estuviera acercando a la casa. Una madrugada, mi hijo llegó llorando a mi cuarto. En ese tiempo él tenía 8 años. Mamá, hay alguien en el patio, me dijo. Sentí un gran miedo de golpe. No hay nadie, hijo. Acuéstate a dormir, le dije, aunque ni yo creía eso. Él simplemente negó con la cabeza. Sí hay, pero él no puede entrar. Solo camina de un lado a otro, me dijo. Eso ya me puso alerta. Enseguida me levanté para revisar. Empecé revisando los cuartos en la casa, pero todo parecía normal. Aún así me acerqué a la ventana, y ahí escuché otra vez esa voz, pero ya no era un susurro, era como un lamento. ¿Dónde estás? Se escuchó. Era una voz como quebrada, y dijo algunas otras palabras que no lograba comprender. No se le entendía bien. Yo me quedé en silencio, me quedé muda. No supe cómo reaccionar a eso. Por más que intentaba ver a alguien en el patio, no se veía nada. Me asomé por la otra ventana para ver hacia la calle principal, pero afuera todo parecía normal. Di media vuelta para regresar al cuarto, ya que ahí se encontraba mi hijo, y entonces volví a escuchar esa voz. ¿Por qué te escondes? Dijo. Eso fue lo que me heló completamente. Corrí hacia el cuarto y abracé a mi pequeño. Y en ese justo momento, empezaron a tocar a la puerta, pero eran golpes fuertes, como desesperados. Yo no sabía qué hacer. Caminé de regreso para ver qué ocurría. Le dije a mi hijo que se quedara en el cuarto, pero él no me hizo caso. Me dijo que tenía mucho miedo y se vino caminando detrás de mí. Lentamente me acerqué a la puerta. Alguien afuera seguía tocando. Empecé a escuchar una voz, pero no le podía entender qué era lo que decía. Mi mano temblaba, pero no se detenía. Apenas iba a tomar la chapa, y justo ahí mi hijo gritó desde atrás. Mamá, tiene los ojos en la ventana. Me giré de golpe, pero no vi nada. Pero escuché algo afuera, una risa, muy baja y ahogada, que poco a poco se convirtió en un llanto horrible. Me alejé de la puerta de inmediato, y esa cosa empezó a rodear la casa. Cargué a mi hijo y nos fuimos al cuarto. Le dije que todo estaría bien. Ahí me puse a rezar con él. Traté de concentrarme en los rezos, hasta que poco a poco dejamos de escuchar aquellos ruidos. Después de un rato, mi hijo se quedó dormido. Yo me acomodé por un lado. Esa noche me quedé con él, pero ya no pude dormir. No entendía por qué me estaba pasando esto. Y desde esa noche, algo cambió por completo. En la noche siguiente, casi a la misma hora, alguien tocaba a mi puerta, pero ni loca me levantaba. Algo no andaba bien en esa casa. Las primeras noches solamente tocaba 1 o 2 veces. Luego se iba y ya no se escuchaba nada. Tampoco se escuchaban voces. Pero poco a poco fue aumentando la intensidad. Primero tocaba suave, luego más insistente, y a veces solamente tocaba 3 veces. Y siempre era a la misma hora. Una noche, los golpes fueron tan fuertes que pensé que la puerta se iba a caer. Llamé a la policía y tardaron mucho en llegar, pero para cuando lo hicieron, lo que estaba afuera ya se había ido. No sabía cómo interpretar esto.
Aunque la policía levantó el reporte, yo les puedo asegurar que no me creyeron. Pensaron que estaba loca o que tal vez estaba soñando cosas. Y ahí estaba yo desamparada, solamente con mi pequeño y nadie que nos pudiera ayudar. Cada noche se volvió un martirio. Ya no podía estar tranquila en esa casa. Solamente vivía aterrada. Así que tomé la decisión de entregar esa casa. En ese tiempo yo estaba rentando, y cuando entregué la casa no le dije nada al dueño. Simplemente le agradecí por todo y le entregué las llaves. Nunca supe qué sería esa cosa, pero desde que me cambié de casa todo volvió a la normalidad. Actualmente estoy viviendo tranquila y espero que nunca más vuelva a experimentar algo así. Les agradezco por escuchar mi historia. Que pasen bonita noche.